Un tema que valdrá la pena tener claro es el de la retención en la fuente de las personas naturales. Y es que, en muchos casos, cuando una persona natural presta un servicio a otra persona natural o jurídica que se denomine ya sea empleador o un empresario independiente que pague por servicios, dicho empleador o empresario deberá efectuar una retención en la fuente sobre el salario de la persona natural que prestó el servicio. Y esto lo hace a través del mecanismo de retención en la fuente, que básicamente lo que consiste es en un mecanismo de recaudo anticipado de impuestos que creó la DIAN con tal de poder contar de manera anticipada con los impuestos a cargo que podría tener un determinado contribuyente. Para entenderlo mejor, tengo un pequeño ejercicio en donde tengo un empleado que percibe una serie de ingresos a lo largo del año y adicional a ello tengo unos valores de retención para cada uno de los meses en que prestó el servicio a dicha persona. Y a lo que quiero llegar con esto es a que la persona, a pesar de que teóricamente se ganó 4.914.559 en enero, lo que realmente percibió fue el valor de restar de 4.914.000, el valor de la retención que hizo el empleador y por tanto recibió un total equivalente a 4.619.685. Y así para todos los meses en que laboró. Lo que sucedió aquí es que el empleador o la persona a la que este empleado le prestó los servicios le realizó una retención en la fuente mes a mes y tras eso los consignó en la DIAN. Es decir, que las retenciones que le hizo ese empleador o esa empresa a este empleado o trabajador automáticamente mes a mes se desembolsaron directamente a la DIAN. Con esto entonces lo que se logró es que la DIAN recaudara de manera anticipada este impuesto y por ende, en vez de recaudar al final del periodo 3.284.000, que equivale a la sumatoria de todas las retenciones, recaudó, como dije, mes a mes dicho impuesto. Entonces, si lo vemos desde un punto de vista práctico, podríamos decir que la retención en la fuente es una especie de ahorro que va haciendo mes a mes el empleado para poder pagar un impuesto gradual que tendrá que liquidar de todas maneras al final de año. En este caso, entonces, el empleado podrá decir a la DIAN al final de año que no tiene que pagar 3.284.008, sino que esos 3 millones ya los pagó de manera diferida en el transcurso del año. Y para eso es que se utiliza el mecanismo de retención en la fuente, para que las personas de alguna manera paguen de manera anticipada un impuesto que al final del periodo les podría representar una carga en materia de liquidez más fuerte. Y con esto ganaría la DIAN mejores flujos de efectivo. Con esto dicho, regresaré a la tabla para resaltar el hecho de que quien retiene es el pagador, es decir, el empleador o en su defecto el empresario. Entonces, si soy quien presto el servicio, la empresa será quien me retenga a mí o la persona natural o jurídica a la cual yo le preste el servicio. Respecto de esto y desde el punto de vista tributario, de acuerdo al artículo 329 del Estatuto Tributario y más en específico del concepto 885 de la DIAN, se clasificó a las personas en 3 categorías básicas. Una de ellas corresponde a la categoría de empleados, la otra a trabajadores por cuenta propia y la última en otros. Anteriormente, cuando hablábamos de empleados, hacíamos referencia a todos los trabajadores que se encontraban con un vínculo laboral en una empresa o con algún empleador y llamábamos trabajadores independientes o por cuenta propia a los que prestaban servicios por contrato de prestación de servicios. Sin embargo, hoy día, y como dije hace un momento, de acuerdo al artículo 329 del Estatuto Tributario y más en específico del concepto 885 de la DIAN, entre otros decretos y normatividad relacionada, se dice entonces que cuando hablamos de empleados, hacemos referencia tanto por una parte a las personas que tienen una relación laboral y reglamentaria con un determinado patrono, y por otra parte, también hacemos referencia a las personas que tienen contrato por prestación de servicios. Es decir, que por ejemplo, yo puedo catalogar a un abogado que venga por prestación de servicios, a un contador o un arquitecto, de igual manera que como lo haría con un empleado que se encuentra vinculado directamente con la empresa. Y hago una anotación en este punto respecto de esto, teniendo en cuenta que este enfoque es meramente tributario, es decir, con relación a el pago de impuestos y no desde el punto de vista laboral que habíamos considerado antes. Entonces repito diciendo que desde el punto de vista tributario consideramos dentro de la misma categoría de empleados tanto a los asalariados que tienen vínculo laboral y a los independientes que antes consideramos y que además eran personas que usualmente trabajaban con prestación de servicios. En este punto cabe notar que cuando una persona
ingresa dentro de la categoría de empleados de acuerdo a unas definiciones que ya veremos en específico, se le aplica en primera instancia la tabla del artículo 383, tabla que veremos en detalle más adelante, pero esquemáticamente quiero representar en este momento. Y por otra parte, respecto de los asalariados cuando son declarantes de renta, y por otra parte, cuando los independientes tuvieron ingresos brutos superiores a 1.400 VT, considerando el año anterior, en este caso, si estamos en 2015, consideraríamos los ingresos brutos correspondientes a el 2014. Y una vez teniendo claro estos dos datos, es decir, que la persona efectivamente fue declarante de renta respecto del asalariado, y por otra parte que el independiente haya tenido ingresos superiores a 1.400 VT en el año anterior, se aplicaría entonces la tabla del artículo 384, y una vez aplicada esa tabla, se tomaría la retención, o mejor, el monto mayor de retención que dé entre las dos. Es decir, que si la tabla 383 me da una retención de 1 millón y la tabla 384 me da una retención de 2 millones, elegiré la correspondiente a la tabla del 384. Cabe anotar además de esto que cuando aplicamos la tabla del artículo 383 podemos optar por aplicar procedimiento 1 o procedimiento 2 según el caso y según el empleado. En este punto nos preguntaríamos cómo hace o cómo haría una determinada entidad para determinar si una persona natural se encuentra catalogado dentro de la categoría de empleado o trabajador por cuenta propia o por otros. Y la respuesta sería que la persona natural en todo caso debe presentar una carta o de alguna forma suministrar la información necesaria para que la entidad lo pueda catalogar dentro de una de las categorías tributarias. Esa información que suministre esa persona natural debe ser allegada a más tardar el 31 de marzo de cada año al empleador o la entidad encargada. Eso con el ánimo de que la entidad pueda establecer a qué categoría como tal pertenece ese empleado y así poder elegir el método de retención en la fuente que le aplicará. Si el empleado no informa, habrá una serie de sanciones que ya contarán por parte de la DIAN. Y por parte del empleador lo que hará será tratarlo como una persona declarante de renta desde todos los aspectos. Con esto quiero señalar que podemos apoyarnos en el decreto 3032 del 27 de diciembre de 2013 o el concepto 885 que emitió la DIAN, en donde podremos por una parte encontrar una serie de definiciones como una especie de glosario de las palabras y terminología que se utilizan a lo largo de estos decretos, y por otra parte en el concepto 882 podemos encontrar una clasificación o la manera de poder clasificar un empleado en cualquiera de estas tres categorías. Respecto de los trabajadores por cuenta propia, habrá que decir que son las personas que de alguna manera desempeñan las actividades correspondientes al artículo 340 del Estatuto Tributario y que además se encuentran mucho más especificadas en el decreto 1473 de agosto de 2014, que si vemos hará referencia a una serie de actividades, valga la redundancia, especificadas por el Código de Actividad Económica como tal, en donde tenemos unos grupos correspondientes a actividades deportivas y otras actividades dentro del esparcimiento, agropecuario, comercio al por mayor y comercio al por menor. Habrá que verificar si nos encontramos desempeñando una de estas actividades y por ende si desempeñamos una de ellas automáticamente perteneceríamos a los trabajadores por cuenta propia. Para efectos de retención, en la mayoría de los casos o de manera general, se le aplicarían a los trabajadores por cuenta propia las tarifas normales correspondientes al artículo 392, en donde lo que se hace básicamente es que se toma la base de los ingresos de ese trabajador por cuenta propia como tal y se le aplica un porcentaje fijo. Desde este ángulo sería bastante sencillo. Respecto de otros, hace referencia a esos empleados que no se clasifican, por ejemplo, en la categoría de empleados, ni tampoco en los trabajadores por cuenta propia, y por ende aquí podrían llegar tanto trabajadores con relación laboral como trabajadores sin relación laboral, es decir, que de alguna manera prestan servicios como independientes o por un contrato de prestación de servicios, en donde por una parte para los asalariados siempre aplicaremos la tabla del artículo 383, tanto en esta parte de aquí como aquí. Por eso lo hecho de ser asalariados debemos manejar esa tabla.
aunque en la parte de otros no debemos hacer el comparativo referente a la tabla del artículo 384. La tabla del artículo 384 aplica única y exclusivamente para la categoría de empleados y más en específico para quienes declaren renta o que por otra parte tengan ingresos superiores a 1400 VT en el año anterior. Por ende, cuando hablo de otros, nos referimos efectivamente a la misma tabla del artículo 384, sin embargo en esta parte de aquí no aplicaría, mientras que para el tema de empleados aplicaría siempre y cuando cumpla esta y esta condición.